¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Gaza con otra notable invitada, Jaldia Abu Bakra, activista de derechos humanos, nacida en Gaza, directamente desde Madrid. Jaldia Abu Bakra, una cálida bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Nosotros encantados de tenerte como invitado a Jaldia. Tú, nadie mejor que muchos para saber qué es vivir en Gaza, porque tú naciste en Gaza. ¿Cuánto tiempo viviste en Gaza antes de salir? Yo salí de Gaza con 9 años. Después volví, después de 20 años, pude volver, pero siempre de visita, unas visitas muy cortas, excepto en el 2015, que entré y me quedé ahí encerrada durante 4 meses por culpa del bloqueo que está impuesto a la Franja de Gaza desde el 2007. Y tus padres al día fueron víctimas de la Nakba, es decir, en 1948 700.000 palestinos fueron forzados a salir, a dejar su territorio, ¿cierto? Así es, mis padres somos mi familia y todos mis antepasados somos originarios de Beerseba, conocido como Beerseba. En el 48, como miles de familias palestinas, han sufrido la Nakba y han sido obligados a desplazarse. En mi caso, mis padres fueron desplazados a Gaza, que está muy cerquita de Beerseba. Otras familias se fueron a Líbano, a Siria, a Jordania, y a día de hoy, a pesar de tener una resolución de las Naciones Unidas, la 194, que garantiza el derecho al retorno de las y los refugiados, todavía no se nos permite a nadie, casi 8 millones de palestinas y palestinos que estamos en la diáspora, o sea, no se nos permite regresar a nuestros lugares de origen. ¿Has estado en contacto o sigues en contacto con amigos o familiares que viven en Gaza? ¿Qué te dicen quienes están allí, que están viviendo? ¿Qué es lo que están viviendo? Bueno, estoy en contacto con familiares directos y con muchos amigos en la Franja de Gaza, y la verdad es que la situación es dolorosa, es terrible, es preocupante. He perdido a muchos familiares y amigos en estos últimos 11 meses de genocidio en directo que sufre la población palestina en la Franja de Gaza, y lo que me cuentan es pues el miedo que sufren diariamente, sobre todo por los niños, cada vez que caen bombas, cada vez que escuchan de disparos o bombardeos, cada vez que les llegan mensajes de que tienen que abandonar la zona en la que están, aunque sea una zona que haya sido marcada como zona para desplazados o zona segura, que tienen que abandonar. Queda solamente un 10% del territorio de la Franja de Gaza como zona para desplazados, donde pues se hacinan casi más de 2 millones de personas, y ya no hay lugar para montar una tienda de campaña, no hay agua, no hay medicamentos, no hay, escasea la comida, todo se ha vuelto muy caro, pero todo, sobre todo la situación de estrés que está viviendo las personas civiles y los niños, sobre todo niños y niñas. Lo que están viviendo en estos últimos 11 meses es terrible cómo pueden sufrir. eh, y sobre todo lo que duele más es ya no solamente el silencio que siempre hemos dicho del resto de la comunidad internacional, sino la complicidad de los gobiernos occidentales, sobre todo Estados Unidos, Norteamérica, la Unión Europea, incluso algunos de los países de la región árabe. La complicidad, cuando vemos, y ya esto no es ningún secreto, que Estados Unidos ya sigue enviando armas a Israel para que siga bombardeando y siga matando a la población de la Franja de Gaza. Se ha extendido el genocidio, aunque es
cuando hablamos de genocidio, es un genocidio que comenzó hace casi 100 años sobre la población palestina. Cuando nace el proyecto sionista, en su base es la creación de un Estado judío, por lo tanto no quieren a las personas que no son judías, las personas, las palestinas y palestinos, autóctonos, nativos, originarios, no los quieren desde el principio, y desde los primeros momentos de empezar el proyecto sionista empezaron a aterrorizar a la población palestina para que se vaya, para empujarles al exilio. Empezaron las matanzas en el 48, 49 en Palestina. Quizás en su momento no habían llegado a mucha gente porque los medios de comunicación no eran lo que son hoy, pero sí se cometieron también masacres, genocidios, limpieza étnica de poblaciones enteros. Más de 530 poblaciones, aldeas y ciudades palestinas han sido vaciadas y borradas del mapa cuando han arrasado árboles, casas, terreno, han cambiado hasta el paisaje de estas aldeas y pueblos para que la población no vuelva a sus hogares. Entonces es algo que vive la población palestina desde hace muchísimos años, y hoy en día vemos cómo todavía Estados Unidos, la Unión Europea siguen enviando armas para continuar con estas masacres, continuar con este genocidio que está denunciado ante la Corte Penal Internacional, y que ya la población civil de todas partes del mundo no ha parado de salir a la calle, de manifestarse, de hacer comunicados, exigir a los gobiernos que hagan algo para parar esto, para que haya un alto el fuego y para parar el genocidio. Todavía hay una respuesta. Entonces, esto es lo que más decepciona a la población palestina, cuando nos sentimos totalmente solas y abandonadas por parte del mundo. La versión que vende el gobierno de Israel y la versión que repite la prensa hegemónica occidental, y acá estamos hablando de los países del club de la OTAN, por decirlo, y sus satélites, por decirlo fácil, es que esto empezó el 7 de octubre del año pasado. Esa es la primera parte del relato, y la segunda parte del relato, que Israel es víctima de un ataque de Hamas, porque hay 1.200 personas que murieron en ese día, y de allí en más nos llevamos por lo menos oficialmente 41.000 palestinos, la mayoría hombres y mujeres, asesinados en lo que tú confirmas como Sudáfrica y Chile ha sido calificado como un genocidio. ¿Cómo es tu reacción cuando tú escuchas de que esto empezó el 7 de octubre? Bueno, lo que empezó el 7 de octubre fue una iniciativa por parte de la resistencia palestina, una operación totalmente legítima, ya que incluso según el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, Palestina es territorio ocupado, Israel es un ocupante, y por lo tanto la resolución 3070 de las Naciones Unidas declara que todos los pueblos bajo ocupación foránea, bajo opresión, tienen el derecho a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada. Y eso es lo que ha hecho la población palestina. La población palestina vive todo esto que hemos contado antes, de desplazamiento, de asesinatos, de encarcelamiento, de violación de todos sus derechos, absolutamente todos los derechos, durante muchísimo tiempo, y nadie hacía nada. En la última etapa estábamos viendo cómo la causa palestina estaba siendo olvidada por todo el mundo. Todo el mundo ha normalizado los crímenes de la entidad sionista, todo el mundo estaba normalizando y olvidando al pueblo palestino, incluidos los regímenes árabes. Hemos visto que muchos países árabes han firmado acuerdos, entre comillas, de paz, cuando realmente muchos ni siquiera tienen frontera ni tienen conflicto con Israel. Sin embargo, están firmando acuerdos de paz, y el último que estaba a punto de firmarse es entre Arabia Saudí e Israel. Antes del 7 de octubre, si miramos cómo estaba la situación en Palestina, vemos que, por ejemplo,
En Cisjordania estaban aumentando las demoliciones de casas, los desahucios de barrios enteros en Jerusalén Este, como el barrio de Sheikh Jarrah, como el barrio de Silwan, incursiones en los campamentos de refugiados, el campamento de refugiados de Jenin, de Balat al-Nablos, de Tulkarem, de Jericó, de muchos sitios. Estábamos viendo a los asentamientos que estaban comiéndose el terreno y las tierras de la población palestina en Cisjordania estaban aumentando. Estábamos viendo la violencia de los colonos que están siendo armados y radicalizados y llenos de odio hacia las personas palestinas, tanto que han quemado aldeas enteras como Hawara en Nablus hacía algunos meses antes del 7 de octubre. Estábamos viendo cómo se estaba judaizando Jerusalén, expulsando a la población palestina que vive ahí. Estábamos viendo cómo había alrededor de 6.500 personas presas y presos políticos, muchos niños y niñas en prisiones israelíes, muchas personas enfermas sufriendo de negligencia médica, muchas personas mayores de edad. Estábamos viendo cómo se estaban endureciendo las condiciones de las presas y presos palestinos en las cárceles, cómo Ben Gvir, por ejemplo, pedía la pena de muerte para las presas y presos, cómo decía que había que quitarles los alimentos, les estaban reduciendo la cantidad de agua para beber o para ducharse, la cantidad de comida, encarcelamiento en celdas, en aislamiento, torturas estaban sufriendo y por lo tanto había que hacer algo. Y si vamos a la Franja de Gaza, la Franja de Gaza ya llevaba más de 17 años bajo bloqueo por tierra, mar y aire, donde no entra ni sale nadie, donde ni siquiera permiten la entrada de medicamentos o la salida de personas enfermas para recibir tratamiento fuera de la Franja de Gaza. El nivel de la pobreza estaba por encima del 50%, el nivel de desempleo entre la juventud, sobre todo, estaba rozando el 50%. Entonces había que hacer algo y ese algo, si el mundo que supuestamente ampara a los pueblos que tienen que luchar no está haciendo nada y está mirando para otro lado, entonces la resistencia palestina es quien tenía que hacer algo y es lo que se ha hecho. Cuando hablamos del 7 de octubre y esos 1.200 que dicen que ha asesinado la resistencia, en realidad luego hay muchos informes que salieron a la luz, incluso por medios israelíes, de que no llegan a los 1.200, de que la mayoría de ellos han sido asesinados por la aviación o por los tanques israelíes cuando han empezado a atacar a todo lo que se movía en las colonias. Y cuando miramos la situación de las colonias, son colonos, los colonos están armados, están ocupando territorio que no es suyo, territorio que es propiedad de esas personas refugiadas en la Franja de Gaza, como he contado antes. En mi caso, los territorios que están al lado de la Franja de Gaza son territorios nuestros, que nuestras familias fueron desplazados en el 48 y no se les ha permitido el retorno, mientras la entidad sionista Israel está trayendo a personas extranjeras ajenas al territorio con la única excusa de que son de origen judío o son judíos, para instalarlos en territorios de la población palestina. Por lo tanto, lo que ha pasado el 7 de octubre es totalmente legítimo y era necesario, no solamente legítimo, sino que era necesario. Hemos visto que después del 7 de octubre la causa palestina ha vuelto a estar en la agenda política y mediática de todo el mundo. Ha habido un debate ya y hay un debate entre la opinión pública mundial sobre el pueblo palestino, sobre la causa palestina, sobre qué es lo que está pasando en Palestina, ya que, como empezamos al principio diciendo, que hay mucha gente que no sabe qué es lo que está ocurriendo en Palestina. Entonces, para decirlo fácilmente, esta versión de que el 7 de octubre Israel fue víctima es mentira. Por supuesto que es mentira, siempre ha sido mentira. Israel nunca ha sido víctima, Israel es el agresor desde sus inicios, desde que se implantó en territorio, colonizando el territorio del pueblo originario palestino, con la intención de la limpieza étnica de Palestina y de expulsar a la población palestina. Últimamente hemos
visto incluso, porque antes, si ellos se excusaban en el genocidio nazi, lo que llaman holocausto, que los palestinos no tenemos culpa de ello, no hemos participado, ha sido culpa de los europeos, el genocidio, se excusaban hacían propaganda de que es un Estado democrático, un Estado progre. Todo esto después del 7 de octubre se ha puesto al descubierto de que son ellos los agresores, de que pues desde el inicio querían sin ningún derecho pues expulsar a la población palestina y quedarse con todo el territorio. Las declaraciones tanto de Netanyahu como de Smotrich, como Ben Gvir, como otros dirigentes sionistas ante el mundo ya no se esconden, ya no maquillan o no adornan sus motivos, sino que lo dicen claramente. En las Naciones Unidas, Netanyahu había salido con un mapa de toda Palestina, la Palestina histórica, con el mapa, la bandera israelí, diciendo que esto es el territorio de Israel, que no hay nada para los palestinos, que Palestina no existe. Hemos visto a Smotrich diciendo que los palestinos tienen tres opciones: o viven como esclavos, o se van, o los matamos a todos. Con lo cual, con esto ya no, y aún así no ha habido reacción por parte de la comunidad internacional. Esa comunidad internacional que se llena la boca hablando de derechos humanos, de justicia, de legalidad internacional, cuando escuchan a algún palestino hablando del derecho al retorno, del derecho a la resistencia, de que Palestina, toda la Palestina histórica, desde el río hasta el mar, es de los palestinos y tiene que ser liberada, nos acusan a nosotras de terroristas. Y, sin embargo, cuando escuchan estas declaraciones de dirigentes israelíes, no pasa nada y los reciben. El representante de Israel en las Naciones Unidas, delante de todos, ha roto las resoluciones, la Carta de Derechos Humanos, y la ha tirado a la basura. El gobierno de Israel ha declarado persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas por el mero hecho de decir de que esto que ha pasado no viene de la nada. O sea, es una declaración tan suave como diciendo que, bueno, que sí, que pasaba algo en Palestina y que eso no viene de la nada. Le acusan de una persona antisemita, de una persona non grata, de ahora mismo que ha sido las Naciones Unidas la que ha partido sin ningún derecho el territorio de Palestina en noviembre de 1947, dando más de la mitad del territorio de la Palestina histórica para la creación de una entidad invasora, ocupante, que es la entidad israelí. Ahora mismo para ellos esta organización, esta institución internacional no tiene validez y no les vale para nada. Jaldía, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jaldía Abubakra directamente desde Madrid. Jaldía es activista de derechos humanos, nacida en Gaza. Estamos hablando sobre la situación en Gaza. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Jaldía Abubakra directamente desde Madrid sobre Gaza. Jaldía es nacida en Gaza, activista de derechos humanos. ¿Cómo ves entonces los pasos siguientes? Acá estamos hablando de que estamos a punto de cumplir un año de esta situación en Gaza. Tú decías que hacías referencia a lo difícil que es salir de allí, que incluso tú habías tenido dificultades para salir en una de tus visitas. Hay quienes describen a Gaza como la cárcel más grande del mundo al aire libre. ¿Por qué es que se está rodeada de muros, rodeada de puestos de control? ¿Por qué no se puede salir y entrar? ¿Y qué se controla? ¿Hasta el agua, hasta la luz? Así es, desde el 2007 Israel han puesto un asedio, un bloqueo sobre la Franja de Gaza. Lamentablemente, el gobierno de Egipto es cómplice
de este asedio a la Franja de Gaza, ya que Gaza tiene una frontera por la parte sur con Egipto, la frontera de Rafah, y pues también Egipto mantiene ese asedio a la Franja de Gaza, por lo que nadie puede salir e entrar. En algunas ocasiones abren durante determinadas horas o determinados días solamente para permitir la entrada o la salida de personas desde la Franja de Gaza para salir a recibir tratamiento en Egipto y volver. No se permite. Sobre todo hay que destacar o enfocar de que, por ejemplo, ahora mismo en estos 11 meses no hay corresponsales, no hay periodistas extranjeros en la Franja de Gaza, porque Israel no quiere que se conozca lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, aunque gracias a la valentía y a la profesionalidad de la gente de Gaza, a las y los periodistas, pues todo el mundo ha podido seguir y enterarse de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Incluso a los periodistas de Al Jazeera han matado a varios de ellos. A los de Al Jazeera y a todos los periodistas en la Franja de Gaza son objetivo directo de los ataques, porque no quieren que trabajen, que hagan su trabajo, que transmitan al mundo lo que ocurre dentro de Gaza. Hay casi 200 personas, periodistas, tanto mujeres como hombres, que han sido asesinados y asesinadas, han sido asesinadas sus familias, han sido bombardeadas sus casas con el objetivo de intimidarles. Reciben continuamente amenazas a través de sus teléfonos móviles para que no hagan su trabajo y para que no hagan llegar la verdad al resto del mundo. Y te decía que estamos a 11 meses, más de 41.000 palestinos asesinados, como tú decías, en este genocidio. Aquí estamos hablando que la mayoría niños y mujeres, y esto es la cifra oficial, pero se especula que puede haber decenas de miles incluso que jamás han sido contados bajo los escombros de todas estas ruinas. Pero, ¿cómo ves tú que puede llegar a terminar esta situación y cuándo? Bueno, yo desearía que terminara cuanto antes, como la mayoría de las personas que están pues apoyando la causa del pueblo palestino, las personas solidarias, desearíamos que esto terminara cuanto antes, pero lamentablemente estamos viendo que Netanyahu no quiere acabar esta guerra, al revés, quiere ampliarla a la región. Desde que empezó el ataque a Gaza, está provocando a Hezbollah en el Líbano, ha provocado en varias ocasiones a Irán para que respondan y para ampliar esta guerra y que sea una guerra regional o una guerra mundial. Lamentablemente, todo indica que esto no va a acabar pronto, que esto todavía va a seguir durante un tiempo. Incluso acabe como acabe, pues es que el pueblo palestino va a seguir luchando por su liberación. Eh, el pueblo palestino es un pueblo que está ocupado a su tierra y nunca va a dejar de luchar, nunca va a dejar de resistir, nunca va a dejar de intentar liberar su territorio. Creemos que, de hecho, hay muchos analistas internacionales, incluso expertos israelíes, dicen que esto es el principio del fin de Israel. Si entra Hezbollah desde el sur del Líbano, si entra Yemen, si entra Irán, y esto se amplía, la vida que le queda a este Estado artificial impuesto en el corazón de lo que llaman Oriente Medio, tiene los días contados, los días o los años, pero ya no le queda mucho de vida. Y al día, ¿tú piensas que Netanyahu tiene los días contados también? Netanyahu lo que quiere es salirse como un héroe, quiere escapar de los juicios que le persiguen, porque tiene juicios pendientes por corrupción, por muchos motivos, tiene a su gente enfadada por todo lo que ha hecho, por cómo ha llevado todo esto. Entonces él sabe que en el momento que se termine y que haya no es que vaya a terminar, porque esto no va a terminar nunca hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar, pero en el momento que haya un alto el fuego, sabe que va a ser juzgado. Entonces él no quiere acabar esto. Pero creemos firmemente que ya no solamente Netanyahu, sino el Estado de Israel ha empezado su decadencia, ha empezado el fin de Israel, porque
como vemos también cómo está la situación interna dentro de Israel, cómo está mucha gente que ellos han engañado con el mito de que Palestina es la tierra prometida, donde van a estar seguros, donde van a gozar de privilegios, de seguridad, de bienestar. Esto no es así. Han empezado a salir muchísima gente para no volver. Hemos visto que económicamente también el deterioro que les ha tocado, creemos que esto el 7 de octubre ha marcado un antes y un después y no va a volver la situación a como estaba antes del 7 de octubre. O sea que tú no eres optimista que esto termina con dos estados independientes. La solución de dos estados nunca ha sido una solución, siempre ha sido el problema. Cuando se partió Palestina en el 47, eso es lo que originó el problema. Nunca ha sido viable, siempre ha sido un engaño para hacer a la población palestina perder tiempo. La solución correcta, justa, sería la liberación de Palestina y que Palestina sea una tierra para todos, donde vivan las personas en igualdad de condiciones, independientemente de su religión, de su etnia, de su color de piel, de todo, en igualdad de condiciones y con derechos iguales. Esa sería la única solución. Jaldía Abu Bakra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.